a este webinar. Este es nuestro primer webinar del 2025. Hemos arrancado, este es nuestro primer webinar, Mariela. Estamos arrancando el año con este webinar, ¿no? Con fuerza. Ahí, con todo, a tope. Muy bien. Bueno, chicos, pues eso. Bienvenidos sean ustedes. Entonces, como se dan cuenta, pues aquí estamos con la señorita Mariela y estoy aquí mi persona. Entonces, les presento oficialmente a la querida Mariela Shapira. Ella es nuestra directora académica y es la persona encargada de todos los procesos académicos de nuestros estudiantes. Entonces, es una persona realmente muy importante en nuestra empresa y va a ser básicamente la primera persona con la que ustedes van a tener contacto, ya que Mariela es básicamente el primer proceso, o sea, la primera parte del proceso que ahorita ya se los vamos a explicar. Ella es como que quien empieza. Entonces, como ella es la persona encargada de ayudarles con toda esa parte académica, a juntar esa documentación necesaria para poder hacer las inscripciones a las universidades. Obviamente, pues les ayuda también con todo el tema de matrículas, inscripciones y demás. Entonces, Mariela, bienvenida. Una pequeña introducción. Pues la introducción ha sido maravillosa. Mi nombre es Mariela. Voy a estar con vosotros durante todo el proceso académico. Una vez hayamos empezado la nueva intención de vivir nuevamente en España o por primera vez en España, contactaréis conmigo, tendremos una primera videollamada, un primer contacto en el cual pues indagaremos sobre vuestro interés educativo, qué es lo que habéis hecho, dónde queréis llegar, tanto a nivel educativo como profesional, y entonces recomendaremos las mejores opciones. Cuando ya tengamos todas las ideas muy claras y sepamos exactamente qué estudiar, en qué universidades, en qué ciudades, nos volveremos a reunir otra vez para definitivamente decidirnos. Entonces empezará mi trabajo. A medida que vaya organizando todo este trabajo, vosotros estaréis totalmente en contacto conmigo a través de medios sociales, WhatsApp, por ejemplo, que es muy cómodo para todos, donde os iré informando de los procesos, cómo van yendo, qué documentación falta, si sale algún requerimiento, si va todo correcto. Vosotros simplemente tendréis que seguir las indicaciones que os dé durante la primera reunión que tengamos. Súper, pues como ya lo ha notado, Mariela es también española, como estábamos hablando al principio. Mariela vive en Galicia, en Vigo, una de las ciudades recomendadas para los estudios. Y Mariela tiene mucha modestia, no lo comenta, pero ella tiene más de 15 años de experiencia en la industria de la educación. Es realmente una persona pues, que tiene mucho conocimiento en el tema de educación en España. Así que en mejores manos no van a poder estar respecto a la parte académica. Por aquí tienen a su servidor. Mucho gusto para las personas que no me conocen. Mi nombre es Marcelo Vázquez. Yo soy el director y fundador de ForBrave, que es la agencia de estudios con la que hacemos este proceso de España. No sé si algunos de pronto quizás hayan tenido la oportunidad de conocerme. Viví mucho tiempo en Australia, viví 5 años en Australia, en Gold Coast específicamente, pero bueno, tuve la oportunidad de conocer muchas ciudades, Adelaide, Brisbane, Melbourne, Sydney, básicamente todas las principales. La única que me faltó por conocer fue Perth. Y actualmente pues ya estoy viviendo aquí en España. Llevo ya un año, poquito más de un año de estar en España. En Australia estuve siempre como estudiante durante 5 años, lo típico que hacemos la mayoría, viviendo la experiencia como estudiantes, guerreándola y demás. Y aquí en España pues ya tengo mi residencia como tal. Así que ha sido realmente un proceso bastante rápido acá en España, que aunque no ha sido a través de los estudios, ha sido a través de pareja. Igualmente ha sido muchísimo más rápido que lo pude haber logrado en Australia. Pero bueno, ya les vamos a entrar más a detalle con esto. Así que eso era un poquito de introducción para que nos conociéramos. Vamos a tirar adelante y así la idea es no pasarnos de la hora el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Lo primero Mariela nos va a dar una pequeña introducción de por qué elegir a España como destino. Nos va a hablar sobre todo de los beneficios principales que tiene este país al momento de tomar el tema de los estudios. Lo siguiente que vamos a ver es cómo hacer esto posible y qué necesitamos para poder hacer este programa aquí en España a nivel de estudios, a nivel de visado, fases y tiempos. Veremos un testimonio de uno de nuestros estudiantes, Richard León, quien fue el último proceso que hicimos para el periodo 2024-2025, y vamos a ver un poco de lo que van a ser obviamente nuestros servicios para que sepan nosotros cómo vamos a trabajar, cómo los vamos a ayudar, cómo los vamos a acompañar. Por último, vamos a ver tema costos y finalizaremos con preguntas y respuestas. Es muy importante, por favor, que a nivel de preguntas o las vayan dejando por el chat, pero preferiblemente que la dejen en la caja de preguntas. La caja de preguntas las van a encontrar en donde están las figuras geométricas, el triángulo, el cuadrado y el círculo. Desde ahí nos pueden ir dejando las preguntas y al final
las vamos a ir respondiendo. ¿Por qué les digo que al final? Porque muchas de sus preguntas siempre se van respondiendo conforme vamos avanzando. Entonces, las pueden ir dejando, pero eventualmente, muy seguramente, muchas de esas preguntas se van a ir respondiendo conforme vamos avanzando. Así que, por favor, quédese muy atento a partir de este momento, porque vamos a comenzar con este webinar de forma oficial. Entonces, mi querida Mariela, empecemos. Cuéntanos por qué llegar a este maravilloso país, por qué venir a España. Pues la verdad es que tiene muchos beneficios. Vamos a empezar por el tema obvio, que es el tema educativo. Entendemos, para quien no sepáis, todas las titulaciones en Europa tienen la misma validez y el mismo valor, ¿vale? Quiere decir que aunque estudies en Alemania, en Francia o en España, esa titulación vale igual profesionalmente tanto en Europa como en el resto del mundo. Allí donde hayan convenios bilaterales va a servir, simplemente hay que apostillarlo y depende de la profesión también habrá que homologarlo si se quiere ejercer, como por ejemplo en ámbito de medicina, ¿vale? Pero todos son igual de válidos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tanto si estudio en Alemania como si estudio en España, profesionalmente voy a tener las mismas posibilidades, con la gran diferencia que en España vais a poder estudiar en español y además con unos precios altamente competitivos. Estamos hablando de que estudiar, por ejemplo, una carrera de 4 años desde 700, 800 euros al año. Pero lo mismo pasa con las maestrías y los doctorados. Hablamos que una maestría completa, que aquí las maestrías son de año, año y medio, completa sale por 700 euros. Una maestría. Y el doctorado también. Obviamente, cada ciudad, si es una ciudad más grande, costará un poco más y una ciudad más pequeña un poco menos. Todo depende de dónde queréis estudiar y qué presupuesto tengáis. Pero obviando las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, el resto de ciudades por 700, 800 al año podéis estudiar. Por otro lado, hablemos de costes de vida. Obviando otra vez Madrid, Barcelona y Valencia, por más o menos entre 400 y 600 euros al mes podéis perfectamente vivir como estudiantes. Una habitación de alquiler está por unos 300, 350 euros al mes y la comida, lo que es de manutención y transporte, unos 200 euros más. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es muy accesible, porque todos los estudiantes tienen derecho a trabajar hasta 30 horas semanales, teniendo en cuenta que desde este año la jornada completa es de 39 horas, incluso en algunos sectores 37, estábamos hablando de que prácticamente podéis trabajar a jornada completa. El salario oscilará a los 1.000 euros, entre 900 y 1.200 euros al mes en trabajos básicos, hablamos de sector hostelería, por ejemplo, turismo, y que con esto podéis perfectamente vivir, incluso tener ahorros para viajar y disfrutar de los viajes por toda Europa. Porque viajar desde España por Europa, hablamos de que un viaje ida y vuelta es más barato que un menú de restaurante. En temporada baja, por 5 o 10 euros tenéis viaje de ida y otros 5 o 10 euros viaje de vuelta según a qué destino queráis ir. En temporada baja y en temporada alta, por 50, es más barato que comer en un restaurante o salir de fiesta un fin de semana. Podéis dedicaros fines de semana con lo que ahorréis trabajando a descubrir el mundo. Además que con el visado de estudiante tenéis derecho a viajar libremente por toda Europa, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de visado. La única normativa que hay es que simplemente durante 6 meses no podéis estar fuera más de 90 días. Y obviamente no podéis estar más de 90 días fuera porque estáis estudiando. Así que podéis moveros libremente por toda Europa y viajar y descubrir Europa a niveles realmente absurdos, porque están todos subvencionados dentro de Europa. Hay muchas facilidades. ¿Qué más tendríamos? La facilidad de tener nacionalidad española. ¿Qué pasa? Cuando tú estás estudiando, tú tienes un visado de estudios, pero por la normativa de extranjería actual, una vez acabas de estudiar y tienes tu titulación, se te permite ampliar tu visado de estudios de 12 meses a 2 años, ¿vale? Con la finalidad de búsqueda de empleo. Cualquier trabajo que consigas que esté relacionado con tus estudios, ya sea desde auxiliar hasta un técnico profesional de categoría X, cualquier trabajo relacionado con tus estudios, ya sea carrera, máster, formación profesional, va a hacer que cambie tu estatus migratorio de estudiante a residente. Quiere decir que a partir de ese momento
va a empezar a contabilizar el tiempo para solicitar la nacionalidad. Y por los convenios bilaterales con España, después de 2 años trabajando, solamente 2 años, ya podéis acceder a la nacionalidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que accederíais a la nacionalidad que ahora mismo tiene las mayores facilidades de todo el mundo. Los mejores convenios bilaterales, no solamente por Europa, sino por el resto del mundo. Se acabaron los visados. Y como la titulación que vais a tener está reconocida a nivel mundial, donde queráis ir después, si no queréis quedaros en España, ya sea a Estados Unidos, a Canadá o a Australia mismo, con la nacionalidad española y la titulación de España, podéis entrar sin ningún tipo de problema. De hecho, las condiciones incluso para migrar a otros países, al ser europeos, son menores que al no serlo. Súper, muchísimas gracias, Mariela. Excelente por esos beneficios. Voy a hacer un poquito más de énfasis en lo que Mariela nos ha dicho, porque al final esto es lo más importante, chicos. Piensen que este webinar está diseñado para nosotros los colombianos que estamos justo ahorita en este momento en Australia, o hemos estado actualmente en Australia o en el tiempo reciente, y por la situación compleja que están pasando con los colombianos de allí, estamos buscando un plan B para poder migrar, ¿no? Para poder continuar buscando ese sueño de esa mejor calidad de vida y de seguir mejorando nuestras expectativas de vida, tanto a nivel personal, profesional, familiar y demás. Y estos beneficios tienen que ustedes entenderlos muy bien, porque España realmente termina siendo un destino, o está siendo un destino muy atractivo por los beneficios que nos está dando, que Mariela los nombra muy bien, pero es importante que realmente entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Entonces, lo primero, el permiso laboral, que es lo típico, ¿no? Que es lo que nos acaba de decir Mariela. Van a poder trabajar legalmente mientras estudian. Aquí, obviamente, ustedes ya son migrantes, ya conocen perfectamente la experiencia, la conocen ustedes, la conozco yo, sabrán que mientras estemos estudiando, pues será un poquito difícil el hecho de combinar estudio y trabajo, pero eventualmente lo vamos a poder hacer. Mariela ya nos lo mencionó, vamos a poder ganar como estudiantes con ese tiempo de estudio entre los 900 a los 1000, 1100, 1200, dependiendo de lo que hagamos y del trabajo que tengamos. Entonces, eventualmente vamos a poder también solventarnos mientras estudiamos, como lo hacemos en Australia. Lo segundo importante entender es, este año que dice Mariela, que es postestudios, que bien puede ser de 1 o de 2 años, ese año ya es para trabajar a tiempo completo. Es decir, a diferencia de Australia, esto es como si fuera la postgraduate visa, es lo mismo que la postgraduate. La diferencia es que aquí en España se la van a dar a todos. La única condición para que te den o puedas solicitar esa postgraduate visa, entre comillas, porque no se llama así, es una extensión básicamente, pero es para que ustedes me entiendan, es simplemente, 1, que ustedes terminen sus estudios satisfactoriamente, y 2, que los estudios que hagan sean unos estudios oficiales. Esas son los únicos 2 requisitos. No hay problema con la edad, no hay problema con el perfil profesional, no hay problema con la ciudad donde vayan a hacerlo. Es decir, pueden tener la edad que sea, pueden tener la profesión que quieran y pueden hacerlo en cualquier lugar de España. Que todo esto ya sabemos que son nuevas limitantes que tenemos en Australia, que a más de uno nos deja fuera de juego, porque o no tenemos la edad o simplemente no tenemos el perfil que ellos buscan, o me quieren mandar a un área regional a trabajar en no sé qué dónde. Entonces, estas cosas de aquí, fuera, ¿vale? Lo siguiente, puedo venir con mi pareja. Ahora bien, ¿qué es importante que tengan en cuenta esto de que puedo venir con mi pareja o con mis hijos? Ustedes pueden agregar dependientes como en Australia, lo mismo. Pero aquí hay una diferencia muy importante, y es, si vienen con dependiente, el dependiente no va a poder trabajar legalmente. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿vale? Si quieren venir con sus parejas, que yo sé que muchos de ustedes están en Australia con parejas, ambos deberían estudiar para que ambos tengan el derecho laboral, ¿vale? Esto obviamente si ambos quieren tener el permiso de trabajo. Ya luego la residencia laboral, que esto es obviamente lo que más nos interesa hablar. Entonces, lo mismo, para llegar a esa residencia laboral, no hay ni requisitos con la edad, ni requisitos con el perfil profesional, ni tienen que irse a X ciudad para lograrlo. No, aplica para todo el mundo. El requisito para que puedan alcanzar la residencia laboral en España es muy fácil. Es simplemente en ese tiempo de posestudios, en ese año que van a tener después de finalizados los estudios, que justo lo estaba explicando Mariela, lo único que tienen que hacer es empezar a trabajar en cualquier área de su profesión. Ese es el requisito principal, encontrar un trabajo profesional en mi área de profesión. Apenas cumplo este requisito, después de finalizados mis estudios, ya puedo solicitar la residencia laboral. Hay un par de requisitos más, pero vienen agregados a eso, es decir, en total son muy pocos, son 4.
es encontrar un trabajo en mi profesión, en cualquier área de mi profesión, que sea un contrato formal. Si el contrato que me den sea un contrato formal, que no me contraten ni por boca ni nada, no, un contrato formal. Que el salario que me paguen sea como mínimo, pues el salario básico. Y aquí en España el salario básico es de 1.184 euros. Y que la empresa que me contrate sea una empresa legalmente constituida en España. Ya está. Esas son las únicas reglas para poder llegar a la residencia laboral. No importa la edad, no importa el perfil, no tienen que reinventarse, no tienen que hacer X curso en específico, no tienen que irse para X ciudad, no están descartados porque tengan X edad. Simplemente es estudiar unos estudios oficiales, terminarlos satisfactoriamente y al segundo año o al tercer año, depende de lo que estudien, empezar a buscar trabajo profesional. En cuanto lo encuentren y tengan estas condiciones, solicitan la residencia. Así de fácil. Y para la nacionalidad, todavía más fácil. Para la nacionalidad, lo único que deben hacer es permanecer 2 años con esa residencia laboral. Es lo único que tienen que hacer. Permanecer 2 años con residencia laboral en España. Al tercer año, ya pueden pedir la nacionalidad. Así de fácil. No depende ni de mi edad, ni de mi perfil, ni de nada. A ver, entre comillas, fácil, ¿no? Ustedes ya saben que migrar es un proceso y que eventualmente todo tiene cosas, ¿no? Pero si lo comparamos con Australia, a eso me refiero de así de fácil. Es un proceso sin pegas. Simplemente hay que hacer lo que tengo que hacer, que es estudiar y terminar mis estudios. Y luego enfocarme en trabajar. Entonces, esto es muy importante que les quede claro, además de ya todo lo que nos mencionó Mariela, de viajar y de disfrutar y de todas las facilidades, pero quería hacerles este énfasis porque esto es súper importante, porque esto es lo más atractivo del por qué ustedes pueden hacer este cambio de Australia a España. Sigamos, mi querida, seguimos adelante. Entonces, justo hablando con las diferencias, ay, perdón, me pasé aquí. Entonces, justo hablando de estos países, es muy importante que, a ver, primero tengamos en cuenta que nosotros no les vamos a vender la moto a ninguno. O sea, yo soy una persona muy honesta, muy transparente y muy sincera con todo, con lo que hago, con mi empresa, con mis estudiantes. Llevo muchos años dedicándome a esto. Como les dije, estuve 5 años en Australia y actualmente ya llevo 1 aquí en España. Y mi intención no es a ninguno venderles la moto o pintarles aquí pajaritos en el aire. Estamos muy grandes además para esto. Creo que ya todos estamos cansados de las agencias basuras con toda la experiencia que tuvimos en Australia y esta no es la intención mía nunca con mi empresa, ni antes, ni ahora, ni en un futuro. Entonces es muy importante que obviamente también entendamos de que son 2 países totalmente diferentes, ¿no? Y aquí ya vamos a empezar a ver esas diferencias. No se trata de cuál es mejor y cuál es peor. Son países diferentes. Australia tiene unas cosas y España tiene otras, que es muy importante tener en cuenta que esa transición al principio, igualmente, quizás les va a sentir que están haciendo una decisión que no era la mejor, pero es normal. Son países distintos, son culturas distintas. ¿Qué es lo que ustedes siempre tienen que tener en la cabeza? ¿Qué es lo que yo tuve en mi cabeza y fue lo que a mí me ayudó? Porque para mí dejar Australia tampoco fue fácil como lo va a ser para ustedes. Estoy seguro que para ustedes tampoco lo será. Pero uno lo que tiene que pensar es que pues al final la meta es estar mejor que en Colombia, ¿no? Creo que en esto todos coincidimos. Al final se trata de buscar mejores oportunidades que en Colombia. Y claramente España no es Australia, pero tampoco es Colombia. Entonces, si vemos algunas diferencias, pues bueno, ya empezando por lo básico, pues obviamente en temas de gastronomía creería que será lo primero en que van a notar una diferencia. Ustedes ya saben, Australia muy poco de comida rica. En España, de verdad que no es por nada, pero la comida es deliciosa. Y hay mucha comida que es realmente pues típica de aquí. Y esto realmente termina enamorando y dándole ganas a uno de quedar. El sistema educativo es importante entenderlo. Yo creo que todos ya nos dimos cuenta, ¿no? Ustedes, nosotros, todos sabemos de que en Australia la mayoría de la educación es un negocio. Pagamos para estar. Y las instituciones, la realidad es que no es que sean las mejores. Entonces, en España es todo lo contrario, ¿vale? En España el sistema educativo es un sistema educativo de prestigio. Es un sistema educativo bueno. Todas las universidades son buenas. Cuando hablamos de universidades oficiales, ojo a esto, porque universidades de garaje hay un montón. O sea, universidades privadas y de garaje, las que quieran. Pero si hablamos de las instituciones oficiales, que son las que nos interesan a nosotros, porque es las que nos dan beneficio migratorio, así se vayan a Vigo, Mariela, la Universidad de Vigo es igual de buena, igual de prestigiosa que cualquier universidad de Madrid, que cualquier universidad de Barcelona o que cualquier universidad de Valencia, ¿vale?
Sí, de hecho voy a puntualizar esto porque es una pregunta muy recurrente. ¿Pero no es mejor la Universidad de Barcelona que la Universidad de Coruña? No, no lo es. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El sistema educativo está regulado por ley. Está regulado, sigue las normativas de Europa, o sea, ni siquiera españolas, son normativas europeas. Entonces, ¿qué pasa? La universidad en España tiene el nombre de la ciudad donde se encuentra. Nada más. La universidad en Burgos se llama Universidad de Burgos. La universidad en Barcelona se llama Universidad de Barcelona. En Vigo se llama Universidad de Vigo. El título es el mismo. La carrera es la misma, el valor es el mismo. De hecho, en ciudades pequeñas, como es más barato, hay menos demanda, el mismo título es mucho más económico que en Barcelona y Madrid o incluso ahora también en Valencia. Hablamos de que, ejemplo, quiero estudiar medicina. Medicina en Madrid te cuesta 9.000 euros al año. Medicina en Barcelona te cuesta 3.000 y pico euros al año. Medicina en Santiago de Compostela cuesta 1.000 euros al año. ¿Es diferente el título? No, es el mismo. De hecho, en ciudades más pequeñas tendrás incluso un mejor sistema educativo. ¿Por qué? Porque en las clases no hay 250 personas, hay 80 o 60, porque la universidad también es más pequeña y por lo tanto el profesor sabe hasta tu nombre y tiene hasta tutorías privadas contigo. En las universidades grandes un profesor no da abasto con 250 personas, a pesar de que estás pagando más y que presuntamente tiene más Vox Populi, la universidad. Pero no es así, es la misma facultad, es el mismo título, lo único que está localizado en diferente ciudad y por eso la universidad tiene un nombre diferente. Nada más. Por eso el estudiante que empieza a estudiar en Barcelona puede cambiar y seguir sus estudios en otra ciudad porque el título es el mismo. ¿Vale? Esto hay que dejarlo muy claro porque es una pregunta Sí. que, pero mi título tendrá más valor si voy a la capital, voy a Madrid. No, es lo mismo. Incluso hay mucha gente que va a estudiar a Sevilla, que vale 800 euros al año, acaba el título por 800 euros al año y luego busca trabajo en Madrid. Que otra cosa a tener en cuenta, los salarios en España también están regulados. Quiere decir que el que empieza a trabajar en Madrid va a cobrar lo mismo que el que empieza a trabajar en Sevilla, porque están regulados. El salario depende del empresario y de qué tantos conocimientos y qué puntuaciones tengas en la facultad o qué valorado esté tu puesto de trabajo. El mismo trabajo tiene el mismo salario en cualquier lugar de España. ¿Que hay más posibilidades en Madrid o en Barcelona porque hay más puestos de trabajo? Tal vez, pero también te valorarán menos porque hay muchísimo más demanda y muchísimo más oferta. Por lo tanto, el valor como trabajador que vas a tener en una gran ciudad es mucho menor que en una pequeña ciudad donde no hay más competencia. Es o te quedas con ese trabajador o a lo mejor no encuentras más. ¿Vale? Es Total, total. importante tenerlo en Sí, cuenta. sí, súper importante, porque sí, siempre las personas tienen mucho en su mente Barcelona, Madrid y Valencia, que son las principales, y creen que el resto de España no lo pueden lograr o cambian las condiciones y eventualmente al final es lo mismo y mucho más económico, por lo menos durante el tiempo de los estudios. Entonces, sigamos avanzando con esta parte de diferencias. Entonces, aquí ya entramos a unas muy importantes que quiero sobre todo entrar, que es la parte laboral, porque todos sabemos de que al final esto es lo que más nos preocupa y sobre todo porque en Australia estábamos muy bien acostumbrados a ganar dinerillo mientras somos estudiantes, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. España no es un país para hacer dinero. Es decir, aquí ya la vida se llega a ser una vida normal. No es que no vamos a ganar dinero, no, se va a ganar, pero no como en Australia. Y es súper importante que lo entiendan. Es decir, España, ¿para quién está diseñado? Para aquel que ya esté cansado de trabajar como burro en trabajos varios, que al final ni uno ni disfruta el dinero, porque está tan cansado de hacer tantas cosas que no lo disfruta. España es para aquel que esté buscando ya tranquilidad, para aquel que esté buscando estabilidad, para aquel que esté buscando una residencia estable y para aquel que esté buscando obtener una ciudadanía pronto. ¿Vale? Entonces, si ustedes están llegando o quieren llegar a España con la mentalidad de Australia, van a llegar mal porque se van a estrellar. Se van a estrellar. Entonces, aquí van a poder trabajar como estudiantes 30 horas, luego van a poder trabajar a tiempo completo,
pero no van a ganar lo mismo que en Australia, ni van a tener esos trabajos esporádicos que tenían en Australia, donde se les paga 30, 35, 40, $50 la hora, que si es festivo me pagan el doble, que si... Aquí nada de eso existe. Aquí ya es todo normal. Por eso mismo los 10 euros españoles... la hora como mucho. Claro, normalmente si por hora, usualmente la hora está por 10 euros la hora. Entonces, por supuesto, entonces todo está equilibrado. Es decir, no significa que entonces lo que yo gano aquí no me alcanza para vivir. No, hombre, no. Pues obviamente aquí se gana menos, pero el coste de vida de España también es mucho menor. Muchísimo menor al de Australia. Entonces, aquí todo está equilibrado. Aquí, como les decía al principio, va a depender mucho de la ciudad donde ustedes elijan vivir, pero un coste de vida, por ejemplo, en las ciudades que estamos hablando, que son en el norte y sur de España, Galicia, Asturias, Cantabria, o abajo en Andalucía, en el sur, normalmente aquí en esas ciudades el coste de vida ronda entre los 600, 800, 900 euros mensuales como mucho, mientras que si nos vamos a las principales, ese coste de vida usualmente es todavía más alto, usualmente parte de los 900 para arriba. Esto siempre sube y baja, entonces dependiendo de cada quien. Sí, incluso es más barato para estudiantes, porque este es el coste de vida cuando alquilas una vivienda. Si tú vas a alquilar una habitación, que es lo que hacen todos los estudiantes cuando llegan, la habitación te costará, incluso hay ciudades en las que empieza por 150 euros una habitación individual. 150. La comida los precios están estandarizados. Hablamos de que entre 200 y 300 euros en comida depende de tu dieta. Comida que incluye, hablamos de comida y transporte. Entre 200 y 300 vas a gastar en cualquier lugar. Los supermercados son los mismos y los precios también. A lo mejor lo que te varía unos céntimos es la fruta, depende de si estás en zona con campos o sin campos. Pero está básicamente estandarizado el precio también. Lo único que te va a cambiar es el precio de la vivienda. Es lo único que cambia. El salario va a ser lo mismo. Como estudiante trabajando de camarero vas a ganar entre 900 y 1.200. Lo que te va a cambiar es el coste de la vivienda. En Burgos, una habitación vale 150, 180 euros al mes y esa misma habitación en Barcelona cuesta 700. Esa es la diferencia, la única diferencia, nada más. ¿Vale? Por eso hay que tener muy presente, a fecha de hoy, como empresario, sí que sale muy rentable tener una empresa en Madrid, Barcelona, Valencia y estar en esas zonas. Mis padres han tenido empresa, estaban en capitales, pero como trabajador no te cunde para empezar. Te cunde más ir a ciudades pequeñas para empezar a formarte y tener lo que es experiencia laboral, cómo funciona España, y una vez lo tengas, entonces ya si quieres muévete a grandes ciudades. Pero no en un principio, y más cuando no sabes cómo funciona el trabajo aquí o cómo trata el empresario al trabajador o cómo el trabajador tiene que tratar al empresario. Entonces es mejor empezar en ciudades pequeñas para entenderlo mejor. Claro, perfecto. Entonces, el resumen es ese. Ahorita, en las ciudades, ahorita vamos a profundizar. Hay unas, creo que la siguiente o la que sigue, vamos a hablar mejor de las ciudades. Pero para cerrar un poco esta comparación entre Australia y España, lo más importante es lo que les acabo de decir, chicos y chicas, es entender que lo que nos va a brindar España es tranquilidad, estabilidad, una calidad de vida buena, económica, sin tener que trabajar tanto como se trabajaba en Australia, que eventualmente cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Pero ya a lo que me refiero es acá en España esas necesidades van a estar cubiertas con menos, ¿vale? Entonces es importante que entendamos siempre esa diferencia entre un destino y el otro. De resto, podemos hablar de todo, podemos hablar de la comida, podemos hablar de la cultura, podemos hablar de la cercanía a Colombia, podemos hablar de cómo nos sentimos más afín con la cultura, cómo se van a sentir ustedes también mucho más contentos porque la gente les va a ser mucho más fácil el idioma. Pero bueno, eventualmente creo que la diferencia más importante y en la que todos tienen esa preocupación es en la parte laboral. Entonces es entender de que hay oportunidades profesionales, sí, muchas, pero pues se va a ganar lo suficiente para tener una vida tranquila, no para estar como se estaba en Australia, ¿vale? Sigamos. Entonces, ¿cómo hacer esto posible? ¿Cómo hacer esto posible? Entonces, hay dos formas de solicitar el visado, ¿vale? El visado yo lo puedo solicitar o desde fuera de España, que se le conoce como un visado por estudios, o desde origen, o desde dentro de España, que se le conoce como una estancia por estudios, y es cuando se hace directamente aquí en destino, ¿vale? ¿Qué es importante tener en cuenta? Entonces, ambas formas
básicamente necesitan la misma documentación. Ahorita la vamos a ver, justo en la que sigue. Lo que tienen que tener en cuenta es, lo más importante como para que empecemos por ahí, es justo el último ítem, que no sé si ustedes lo alcanzan a leer bien, pero lo más importante de tener en cuenta y de entender es que con la nueva ley de extranjería hay un límite, ¿vale? Hay un límite para hacer esa solicitud de visado o de estancia. Entonces, y ese límite se tiene que hacer con una antelación mínima de 60 días previos al inicio de las clases. Entonces, eso es súper importante porque eso significa que todo aquel que quiera venir a España se tiene que programar muy bien, porque la visa o la estancia se debe solicitar mínimo 60 días previos al inicio de las clases. Ahora vamos a ver el tema de clases, las diapositivas que siguen, pero es importante que entiendan y que tengan en cuenta que las clases, al ser instituciones públicas, al ser instituciones oficiales, solamente tienen un inicio de clases al año. Solamente inician en septiembre, octubre. No hay más inicios. No es como en Australia que uno dice, me voy ya y me quiero ir para cualquier mes y todos los lunes inicia una clase. No, no, no. Ni aquí, ni todos los lunes, ni todos los meses. Hay un solo inicio de clases y es en septiembre y octubre. Por ende, teniendo en cuenta este ítem que dice que la antelación, que la visa se debe solicitar mínimo 60 días antes, eso significa que nosotros a más tardar en julio, si los cursos inician en septiembre, yo ya tengo que estar haciendo mi solicitud. Si ustedes para julio no hacen la solicitud, olvídense y ya tienen que hacerlo para el próximo año, porque muy seguramente estarán fuera de tiempos. Entonces, esto es algo importante porque si quieren hacer esto para este año, hay que movernos. Eso por un lado. Ahora, veamos entonces cuáles son esos principales diferencias que tienen que tener en cuenta. Si ustedes deciden, por ejemplo, hacerlo desde Australia o desde Colombia, desde que quieran aplicar, lo pueden hacer. Simplemente tienen que tener en cuenta que la visa, en este caso, si se solicita desde el país de origen o de residencia, como por ejemplo en este caso desde Australia, se puede presentar, primero la tienen que presentar ustedes en persona o deben enviar la documentación en físico a la embajada de España en Australia o en el país donde lo hagan. Si lo hacen en Australia, deben enviar la documentación a la embajada en Australia o presentarla en persona, o si lo hacen, por ejemplo, desde Colombia, desde cualquier país que lo hagan, deben ir a la embajada de España en ese país y presentar la documentación en físico, ya sea enviada o en persona. Se recomienda que sea en persona. La visa se debe solicitar con 90 días de anterioridad, es decir, 3 meses. Entonces, si hablamos de que inician en septiembre, se debe solicitar en junio. Esto por recomendación para hacerlo con estos tiempos. No es que sea exacto, lo único exacto es lo de los 60 días. Que es importante, muy, muy importante, es el tema de la solvencia. Entonces, la solvencia económica es obligatoria para aplicar a la visa de estudios aquí en España. La cantidad, obviamente, es muchísimo menos que la de Australia. ¿Cuánto tienen que demostrar aquí? Mínimo deben demostrar 7.200 euros, ¿vale? Ese es el mínimo a demostrar, que esto en dólares australianos más o menos ronda los 12.000 dólares australianos, 12.000 y algo. Esto representa todo un año, ¿vale? De solvencia económica. Se demuestra un año de solvencia. Ustedes ya saben cómo esto funciona. Esa solvencia nadie se la va a tocar, nadie les va a hacer un seguimiento. Eventualmente esa solvencia la pueden demostrar solamente para aplicar y luego moverla. ¿Qué sí es importante siempre considerar? Pues al menos realmente solvencia para los primeros 3 o 4 meses. Ustedes ya saben que este usualmente es el periodo de transición, cuando uno llega como migrante, como estudiante, y uno se adapta con el trabajo, con el alojamiento y demás. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que esto es diferente si ustedes aplican desde origen o aplican desde España. Si ustedes aplican desde fuera de España, por ejemplo, desde Australia o desde Colombia, tienen que demostrar los últimos 6 meses de extractos bancarios, ¿vale? Por ende, si ustedes quisieran hacer esto este año, saben que tienen que aplicar a más tardar en julio. Eso significa que la solvencia tiene que estar desde ya. Esa solvencia tiene que estar desde ya en la cuenta bancaria. Si vienen a hacerlo desde España, esa solvencia tiene que ser demostrada. Uno, desde una cuenta bancaria española, la cuenta se abre aquí, llegan como turistas y se hace el cambio luego de turista a estudiante, que eso era algo que antes se hacía en Australia y ahora también ya está prohibido. Aquí de momento se puede hacer tal cual, llegas como turista y luego cambias a estudiante. Simplemente entonces la solvencia se tiene que demostrar. Llegas como turista, abres una cuenta bancaria en España como turista y desde esa cuenta bancaria demuestras el dinero. Al ser cuenta bancaria española, simplemente es el extracto bancario del mes en el que se aplica la visa. Entonces, en este caso, de junio. Entonces, si aplican desde fuera de España, 6 meses de extractos bancarios, los últimos 6 extractos bancarios de los últimos 6 meses,
Si aplican desde España es el del mes actual. Esa es una de las diferencias importantes. La segunda diferencia importante a tener en cuenta es, como les decía, la solicitud. Entonces, si ustedes aplican desde fuera de España, tienen que enviar la documentación en físico o presentarla directamente en la embajada del país en donde estén, la embajada de España en el país en donde estén. Si vienen a hacerlo desde España, la diferencia es que la visa la podemos aplicar directamente nosotros. El gobierno español permite que los abogados colegiados en España hagan la solicitud en línea por el estudiante. Entonces, esto es otra cosa que facilitaría mucho el proceso en caso tal de que vengan a hacerlo desde España, ¿vale? No tendrían que ustedes presentar nada en físico ni ir a la embajada, sino que lo hacemos todo en línea como se hacen las de Australia. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que si ustedes deciden hacerlo desde España, tienen que hacerlo únicamente en los primeros 30 días de su llegada. Es decir, tan pronto llegan a España, tienen 30 días para hacer el cambio de turista a estudiante. Si en 30 días no hacen el cambio, ya luego no lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, tienen que llegar en junio y en junio mismo, tan pronto lleguen, a hacer la aplicación de la visa. Básicamente llegarían con todo listo. Lo único que haríamos aquí es abrir una cuenta bancaria y eventualmente haríamos la aplicación, ¿vale? Tengan en cuenta que la última diferencia entre uno y otro, digamos importante, es el tiempo de aprobación. Y aquí es donde sale más ventajoso aplicar desde fuera de España que desde dentro. Si ustedes aplican desde fuera de España, los tiempos de aprobación suelen ser más rápidos. Usualmente son de un mes, máximo de 2 meses. Y también representa que ustedes ya llegarían directamente a España con la visa aprobada. ¿Por qué es bueno que ustedes ya lleguen aquí con la visa aprobada? Porque desde el día 1 pueden empezar a tramitar el TIE. ¿Qué es el TIE? Es la tarjeta de identidad de extranjería. Y esta tarjeta es la que les va a permitir a ustedes trabajar legalmente en España. Si no tienen esa tarjeta, no tendrán permiso de trabajo. Pero para tener esa tarjeta tiene que estar la estancia o el visado ya aprobado. Tengan en cuenta que esto tampoco es que se los den de una vez. Ustedes tienen que llegar, hacer unos trámites previos y luego solicitarla. Y después de solicitar son más o menos 15, 30 días. Entonces, si llegan ya con la visa aprobada, normalmente es un mes, mes y medio como mucho, entre 15 días a 45 días en que la tengan para poder empezar a trabajar. En cambio, si vienen a aplicar desde España, aquí es donde es la única, entre comillas, desventaja, porque esos tiempos de aprobación pues van a ser random, pueden tardar más o menos que este tiempo, pero sobre todo van a depender mucho de la comunidad donde ustedes apliquen. Y esta es otra razón para que si quieren aplicar la visa desde España, no vengan a las principales ciudades, no vengan ni a Barcelona, ni a Madrid, ni a Valencia, ni ninguna ciudad que esté en esas comunidades, Comunidad de Madrid, Comunidad Catalana, Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque justo como lo decía Mariela, estas comunidades son las que tienen más volumen de personas, más volumen de solicitudes legales, de procesos y demás, y son las que más tardan en procesar. Entonces, una solicitud de estancia por estudios hecha desde Barcelona o desde Madrid o desde Valencia, usualmente tarda de 3 a 4 meses en salir. Estos tiempos nunca son exactos, bien puede tardar menos, bien puede tardar más, pero es más o menos lo que usualmente pueden tardar desde esas comunidades, y súmele a eso luego el tiempo de sacar el TIE. Entonces, puede llegar, siempre puede ir un poquito más amplio. Siempre, mientras que cuando vamos a las ciudades que estamos hablando, en el norte, en Galicia, en Asturias, Cantabria, o en el sur, en Andalucía, tipo Málaga, Granada, Córdoba, Huelva, Jaén, Cádiz, cualquiera de esas ciudades, estos tiempos usualmente son mucho más rápidos. Normalmente en estas ciudades del norte y sur de España, en 2 meses ya la persona tiene aprobada la estancia y máximo en un mes ya tiene también el TIE. Entonces, suelen ser un poco más rápidos desde dentro de España, en estas ciudades del norte y sur de España. Es importante que si por temas de la solvencia económica tienen que venir a aplicar desde España, con más razón consideren las ciudades secundarias. ¿Listo? Sigamos adelante para no quedarnos y vamos avanzando. Entonces, vámonos con los requisitos del visado, que es básicamente lo que acabamos de ver. ¿Los comentas tú, Mariela? Sí, son muy sencillos, ¿vale? Todos los documentos tienen que estar bien escaneados en el caso de que se vaya a tramitar el visado desde España, ¿vale? Y en el caso de embajada, pues los documentos originales, obviamente con apostilla, ¿vale? Pasaporte en vigor. Es importante que tenga más de 1 año de vigencia,
¿vale? Que no caduque en diciembre del 2025, ¿vale? Al menos diciembre del 2026. Más que nada, no por el tema de visados, sino que en el momento en que vosotros tengáis que hacer trámites aquí, siempre piden que tenga más de 6 meses. Si tenéis solo un año de vigencia, después tendréis problemas aquí. Entonces es más fácil que tengan más de, por lo menos más de 12 meses, ¿vale? Necesitaremos la matrícula y la admisión a la universidad, que esto me encargaré de facilitaroslo yo. Para que os hagáis una idea, el proceso de matriculaciones estamos ahora en proceso de matriculaciones, de hecho, la gran mayoría cierran a finales de marzo, sobre todo para entrar en todos estos plazos correctos. Finales de marzo, estamos cerrando la mayoría de estudios, algunos son en marzo también, ¿vale? Entonces, una vez esté esta matrícula pagada, la del primer año, que como ya os he comentado, sabréis el precio de antemano. Hablamos de entre 700 y 1.100 euros más o menos de promedio, según donde queráis estudiar, que ya sabréis el precio de antemano. En cuanto esté pagado, esa ya será la admisión y con eso ya podréis pedir el visado. Después un seguro médico privado. El seguro médico en España es obligatorio para solicitar el visado y el coste medio es de unos 600 euros anuales, ¿vale? Marcelo os facilitará algunas opciones. También tenéis opciones de buscarlo por vuestra cuenta, pero siempre os recomiendo que lo hagáis a través de Marcelo, por ejemplo, de Forbrave. El precio es el mismo exactamente. La diferencia es que os recomendaremos los que están más ajustados para el visado, que nunca están rechazados, porque algunos se rechazan, ¿vale? Un certificado médico. Si lo hacéis en el país de origen, os mandaremos el escrito que debe tener, el certificado médico, que dice básicamente que no tenéis ninguna enfermedad contagiosa. Si lo hacéis desde España, también os daremos instrucciones de cómo sacarlo. Antecedentes penales de los últimos 5 años, ¿dónde habéis estado viviendo más de 6 meses? Si habéis estado 3 meses en un país, no, de ese país no me hace falta. Me hace falta donde hayáis estado viviendo más de 6 meses seguidos, ¿vale? En los últimos 5 años. Si es en cualquier caso tiene que estar apostillado, tiene que tener la apostilla de La Haya, porque la apostilla de La Haya es el certificado, es el documento que permite utilizar ese documento en cualquier país de convenio bilateral con el país de donde se ha emitido, ¿vale? O sea, que tenga validez fuera de ese país. Antecedentes penales de Australia, si se apostillan, pueden ser validados en España. Por eso tienen que estar todos apostillados, ¿vale? Y después, obviamente, la solvencia económica. Al menos 7.200 euros por persona que vaya a tramitar el visado. He visto por ahí alguna pregunta. ¿Y si llevo hijos, qué va a pasar? Pasará que en vez de 7.200 euros tendrás que demostrar más de 13.000 euros en tu cuenta. ¿Es posible? Sí, es posible. La diferencia es que cuando tienes un niño que es menor de edad en época educativa, tendremos que tramitar también un estudio para el menor. Y al ser menor de edad tendrá que ser privado, porque no puede ser público en el caso de menores de edad. Esa es la gran diferencia que hay que tener en consideración. ¿Cuánto cuesta un estudio privado? El estudio privado, hablamos de que para un niño de entre 6 a 16 años, que es la edad educativa obligatoria en España, estaremos rondando los 500 euros al mes. Y tiene que estar la matrícula pagada para que den el visado con el menor. ¿Vale? Si tengo 2 hijos, pues son 2 matrículas y en vez de 13.000 euros tendrás que presentar unos 15.500 euros, ¿vale? Es posible, solamente tienes que demostrar estas condiciones. Luego, todo lo demás depende de todos estos documentos que estamos demostrando en pantalla, porque es para el titular principal. O sea, si yo soy un matrimonio y tengo 2 hijos o tengo un hijo y queremos ir los 2 a España con el niño, recomendación, los 2 estudiar por separado y que uno de ellos tenga al menor a cargo, ¿vale? Esta es la mejor opción si queréis hacer esto, ¿vale? Uno de ellos tendrá que demostrar la solvencia económica para el menor. Los 2 tendremos que tramitar visados por separado, ¿vale? Porque es la opción más viable para que los 2 podáis trabajar. Incluso después a futuro, pues los trámites de solicitud de nacionalidad española, etc. es mucho más sencillo, ¿vale? Esta es la mejor opción con un menor a cargo. Súper, Sí, ya perfecto. la Solo para pregunta hacer, sí, sí, muy bien. Para hacer la aclaración, entonces, chicos, aquí es súper importante que tengan en cuenta que todos los documentos, o sea, para aplicar la visa en España, sea desde dentro, desde fuera, todo se necesita original y apostillado. Todo, o sea, lo que sean los requisitos principales, ¿vale? Originales y apostillados.
Las apostillas se hacen de donde sea el documento. Me explico. Si el diploma de estudios es en Colombia, pues la apostilla la hacen en Colombia, ¿vale? Si los antecedentes penales, por ejemplo, que ustedes sí o sí van a tener que sacarlos de Australia, porque han estado más de 6 meses en los últimos 5 años en Australia, el de ahí es el police check. Entonces tienes que sacar el police check, como viene en inglés, lo tienen que traducir, y una vez traducido lo tienen que apostillar, ¿en dónde? En Australia, porque es un documento australiano. Entonces, todo lo que venga oficialmente de Australia se tendrá que traducir y apostillar en Australia. Todo lo que venga en Colombia se tiene que simplemente apostillar en Colombia. Las apostillas todas se hacen en línea hoy en día. Tanto en Colombia se puede apostillar en línea, como en Australia se puede apostillar en línea. No tienen que necesariamente ir a Colombia a apostillar personalmente, lo pueden hacer en línea. Si bien es cierto, muchas veces estas páginas están caídas o lo que sea, está de todas maneras esa opción. Entonces, siempre y cuando, si tienen a alguien en Colombia que los pueda hacer presencialmente, maravilloso. Pero si no, no se preocupen, todos esos procesos se pueden hacer en línea. En cuanto, una cosa, perdón, es súper importante, todos los documentos tienen que estar en español. En España no se aceptan documentos en otro idioma, solamente en español, ¿vale? Quiere decir que todos los documentos de Australia tienen que estar traducidos. Y el orden correcto es apostilla primero y luego traducción. ¿Por qué? Porque si traducimos un documento que no está apostillado, después tendremos que traducir la apostilla. En cambio, si la apostilla ya está hecha, en la traducción habrá toda la traducción más documento apostillado legalmente. Y nos vamos a ahorrar una traducción de una apostilla en inglés. Correcto, correcto. Sí, muy importante esto. Tengan en cuenta también que hay otro proceso que les pueden llegar a solicitar a nivel de visado y es el de las compulsas. Esto va a depende de lo que ustedes vayan a hacer. Ahora ya vamos a hablar de temas de cursos, pero hay una opción de estudios que requiere compulsar los documentos, ¿vale? Compulsar los documentos significa que tienen que ir a la embajada española, llevar los documentos originales y apostillados para que ellos los compulsen. En otras palabras, compulsar es como si fuera una apostilla, pero hecha por un español. Es decir, ellos cogen y dicen, vale, este documento es válido, ¡pam! Y ponen una cosa que se llama una compulsa, ¿vale? Que es lo mismo, es un sello, como si fuera una apostilla. Entonces, eso se los digo ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo muchos procesos con Australia, muchos. Tenemos muchos chicos de Australia que están haciendo el proceso para España. Y muchos están teniendo inconvenientes porque no se están preparando bien y claramente tienen que pedir cita en la embajada, tienen que llevar la documentación y requieren tanto de los originales como las apostillas, pero los originales en físico. Entonces, si usted tiene que hacer algo en la embajada de España en Australia, le van a pedir los documentos originales en físico. Entonces, lo que tiene que hacer es pedirlos desde Colombia, que se los envíen a Australia en físico por DHL o por cualquier empresa de envíos, y luego hacer el trámite desde Australia. Entonces, el punto es que hacer el trámite desde Australia tendrá sus cosillas. Depende de lo que quieran estudiar, requieren de una preparación previa, una preparación que requiere tiempo. Por ende, esto es muy importante que, vuelvo y lo repito, si es algo para hacer este año, hay que hacerlo lo más pronto posible. Para finalizar esta parte de requisitos del visado. Entonces, el certificado médico es un certificado médico que se sacan ustedes mismos, lo pueden sacar en cualquier centro médico. Eso se lo pueden hacer directamente también en Australia o lo pueden sacar aquí en España si vinieran a aplicar aquí en España. El certificado médico simplemente lo que tienen que hacer es pedir una cita médica en cualquier centro médico en donde ustedes tengan cobertura y pedirle al doctor que les dé un certificado que digan que ustedes no tienen, que están bien de salud y no tienen ninguna enfermedad contagiosa, ¿vale? Algo que contagiosa se refiere a enfermedades que puedan poner en riesgo la salud pública, ¿vale? Tiene una frase en concreto que debe estar escrita. Por lo tanto, antes de pedir el certificado, nuestra abogada os dirá exactamente lo que debe decir el certificado. Sí. Puede ser, el certificado incluso puede ser solamente esa frase. Es una frase. Aunque solo lleve eso y lleve el sello del médico, ya está. No sí, totalmente. No lo hagan por adelantado porque tiene que cumplir, o sea, tiene que decir exactamente una frase como dice Mariela, y esto ya se lo diremos nosotros una vez obviamente empiecen con el proceso legal. ¿Vale? Lo mismo, si se lo hacen en Australia, original, traducido y apostillado en Australia. Si lo hacen en otro país y es de habla hispana, pues solamente original y apostillado. ¿Vale? Los antecedentes penales, como les decía, entonces aquí police check, últimos 5 años, y han estado solamente los últimos 5 años en Australia, pues sobre los de Australia, se han estado en Australia y Colombia, los de Australia y de Colombia. Solvencia económica, que es lo que nos preguntaban, entonces, para que lo tengan en cuenta, 7.200 es por el aplicante principal, ¿vale?
El 75% es por el primer dependiente, es decir, 5.400 euros. Entiéndase primer dependiente, bien sea mi pareja o bien sea mi hijo. Es decir, si yo aplico con mi pareja, pues mi pareja es el primer dependiente. Si aplico con mi hijo es el primer dependiente, ¿vale? Es decir, no es por la persona, es por el dependiente como tal, si es el 1 o si es el 2. ¿Listo? No exactamente por si es mi esposa o mi hijo. Esto uno. Y por el tercer dependiente, a partir del tercer dependiente es el 50%, es decir, 3.600. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, 7.200 por el aplicante principal, 5.400 por el primer dependiente y a partir del tercer dependiente, 3.600 euros por cada dependiente. ¿Listo? La edad escolar, ¿cuál es? De 5 a 16 años. Si su hijo está en esa edad, es obligatorio ponerlo a estudiar. Por ende, recomendamos a todos los papitos que vengan con hijos, que primero venga uno de los padres o vengan primero los padres, porque esa gestión no la podemos hacer nosotros. ¿Listo? Entonces es súper importante que tengan en cuenta que las gestiones de matrícula de los niños, sí y solo sí la tienen que realizar los padres. Entonces preferimos que venga primero uno de los dos, se encargue de la gestión y luego con mucho gusto agregamos a los dependientes sin problema. Eso sí que lo podemos hacer nosotros sin inconveniente. ¿Listo? Si vamos adelante, entonces aquí ya entramos con la parte de los programas académicos, ya vamos finalizando. Entonces, hay 3 tipos de estudios que puedo hacer en España, teniendo en cuenta que es importante que entiendan esto porque, a ver, hay mucha información en Internet y por TikTok los van a reventar de información si les encanta ver TikTok. Entonces, existen obviamente muchos tipos de cursos, ¿vale? Con todos les van a dar un visado de estudiante, pero no con todos les van a dar el permiso laboral. El permiso laboral únicamente se los van a dar con los estudios de nivel superior. Entiéndase, estudio de nivel superior, formación profesional de grado superior, grados, maestrías o doctorados. Nada más. Nada más. Cualquier otro curso de grado básico, de grado medio, curso especializado, cursos de 6 meses, de 4 meses, nada de eso aplica para trabajar. El curso más corto para trabajar son los máster y duran 1 año. Para hacer un máster usted tiene que ser profesional, tiene que tener una carrera profesional para poder hacer un máster, si quiere hacer el más corto. Luego el que le sigue es la formación profesional, que son como si fueran los técnicos. Para ser un técnico usted solamente necesita tener el bachillerato, que es la formación profesional. Y la formación profesional dura mínimo 2 años. No dura menos. Hay otros cursos técnicos que duran menos, sí, pero esos cursos no les van a dar el permiso de trabajo. ¿Listo? Para que lo entiendan, porque ya les digo, van a encontrar información por internet. Ay, que yo vi un máster, Marcelo, en no sé qué universidad que solamente duraba 5 meses. No les sirve para trabajar. Les sirve para ir a estudiar, pero no les sirve para trabajar. No le van a dar el permiso de trabajo. Y tienen que estar dados y estudiados en un centro oficial. Y el título tiene que ser oficial, regulado. Exacto. Entonces, esto importantísimo, lo que les decíamos al principio. Universidades de garaje, hay un montón. Universidades de TikTok, de Instagram y de Internet, hay un montón. Pero estas universidades, la gran mayoría, no están regularizadas, no son oficiales. Por ende, así fuera una formación profesional de grado superior, si no es un instituto oficial, tampoco me aplica. Entonces, es súper importante que esto lo tengan en cuenta. Entonces, para resumir, dime. Sí. Y otra cosa importante hablando de lo regulado y no regulado o privado o no privado. Siempre es más recomendable ir a un estudio público, a excepción de formaciones profesionales, porque la formación profesional superior mayoritariamente son privadas. Pero lo que son grados, másters y doctorados, siempre mayoritariamente una pública. ¿Por qué? Porque los públicos están reconocidos a nivel mundial. El privado está reconocido a nivel España y algunas Europa. Exacto. Sí, súper bien. Y para cerrar esa parte de las diferencias de los cursos, es importante que entiendan que en España hay 2 tipos de titulación, la titulación oficial y la titulación propia. Entonces, una cosa es que los institutos sean oficiales, ¿sí? Eso es una cosa, ¿vale? Pero un instituto oficial puede tener cursos que la titulación sea oficial o que la titulación sea propia. Ahora bien, si la titulación es propia y el instituto es oficial, me sirve para aplicar a la visa. Me dan el permiso de trabajo.
pero no me dan el beneficio de poder luego quedarme trabajando. ¿Por qué? Porque el título no es oficial, que es lo que acaba de decir Mariela. Para tener todo el paquete de beneficios, estudiar, trabajar y luego quedarme trabajando, el instituto debe ser oficial y el curso debe ser oficial. ¿Vale? Entonces, porque también pueden encontrar institutos oficiales que el título es propio. Eso significa que es un título que de momento no tiene ese beneficio de poderse quedando trabajando una vez los finalice. ¿Vale? Entonces es importante que por eso siempre lo más fácil es ir a por las públicas. No hay enredo. Para que entendáis lo que es el título propio, hablamos de que a lo mejor hay una universidad de mucho nombre que es privada y es maravillosa, pero ese título no está avalado por el gobierno. Está aprobado para que si eres nacional o residente, estudies y trabajes por España y por Europa. Pero si eres extranjero, no está soportado ni respaldado por el gobierno. Por lo tanto, es up to you de hacerlo o no, pero después atente a consecuencias. Correcto, correcto. Con esto lo que va a pasar es que si hacen uno de estos, pues simplemente luego van a quedar como en Australia. Tienen que volver a empezar a estudiar porque no tienen otro camino para seguir después de esto. Entonces, bueno, entendamos, tenemos la formación profesional de grado superior. La formación profesional es la primera que estamos viendo. La formación profesional tiene una duración de 2 años, ¿vale? Y son títulos, como si habláramos en Colombia, de tecnologías. ¿Quién puede hacer una formación profesional? Todo el que quiera, todo el que haya terminado el bachillerato, ¿vale? ¿Qué es el único requisito importante y principal? Hay que homologar el bachillerato para poder hacer una formación profesional. Y aquí es donde se pone compleja la cosa, porque homologar el título de bachillerato no es que sea difícil. Lo que pasa es que necesita tiempo. Y aquí es donde ustedes van a necesitar tener el diploma del bachillerato, las notas de los 3 últimos años, 9º, 10º y 11, y esto todo tenerlo originales, luego apostillados y luego compulsarlos, que es lo que les estaba diciendo. Y compulsarlos únicamente los van a poder compulsar si los documentos están en físico y los llevan a la embajada en físico. Si no los tienen en físico, no les van a compulsar los documentos, ¿vale? Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Es el único requisito. Y el tema con esto es que hasta que no los tengan compulsados, no podemos hacer la homologación. El tema con la homologación es que tarda mínimo de 4 a 6 meses. Bien puede tardar menos, bien puede tardar más. Pero es más o menos los tiempos. Sin matrícula, sin homologación no hay matrícula en el FP. Y sin matrícula no hay visa. ¿Vale? Para que lo tengan claro. Entonces, esto es una cosa que se tendría que hacer desde ya. Eso se pueden decir que son los típicos que en Australia nos dicen que esos son para reinventarse. Es decir, si alguien quisiera cambiar de rama, pues puede empezar por una formación profesional. Los plazos para matricularse a una institución pública de formación profesional empiezan en mayo. Por lo tanto, el que quiera esto es empezar a hacer todos los trámites ya para que den los plazos. ¿Vale? Correcto. Empiezan en mayo. La siguiente. Sí, perfecto. Luego tenemos los grados, que los grados como si hiciéramos las carreras profesionales, tienen una duración de 4 años. Es importante entender que los requisitos son los mismos de la formación profesional, pero en este caso vamos a tener que agregar las notas del ITFES, ¿vale? Y el ITFES lo que hace es que es directamente homologable a nuestro título de bachillerato. Entonces, al tener un ITFES, no tengo que homologar mi bachillerato. Lo que tengo que hacer es algo diferente que se llama la equivalencia de notas. ¿Qué es la equivalencia de notas? Es coger mi puntaje del ITFES y hacerlo equivalente a la nota española, ¿vale? Hay que entender que la nota española tiene un mínimo y un máximo. El mínimo es de 5 y el máximo es de 14. Y que el ITFES igualmente tiene un mínimo y un máximo. El mínimo es de 5 y el máximo es de 10. Entonces, hay 4 puntos que sobran, que son del 10.1 al 14. Eso significa que si usted igualmente fue el mejor ITFES de Colombia y quiere hacer una carrera, por ejemplo, de medicina, lo más seguro es que no la puede hacer, porque no tiene el puntaje necesario. Entonces, tengamos en cuenta que a nivel de grados es un poquito más complejo, porque necesitamos una nota de corte que depende de nuestro ITFES y que si no nos fue muy bien, pues muy seguramente pues no pueda ingresar a la carrera que deseo. Hay carreras que son muy fáciles de ingresar, hay muchas carreras que son con la nota mínima, pero también hay unas carreras, sobre todo las de la rama de medicina, psicología, medicina, enfermería, todo lo que sea rama sanitario, tiende a tener un nivel de acceso, un nivel de ingreso bastante superior a los 10 puntos.
Eso por el lado de grados. Y por último, los máster, que son los que yo creo que la mayoría de ustedes les puede interesar, junto con los de la AFP. Los máster que es importante tener en cuenta son los más cortos, como les decía. Desde un añito vamos a encontrar la mayoría. ¿Qué vamos a necesitar para hacer un máster? El título profesional y el certificado de las notas, de todo el semestre, del semestre 1 hasta el semestre 10. Esto se necesita original y apostillado. No hay que compulsarlo de momento, pero sí necesitan apostillarlo obligatoriamente. Si no está apostillado, no van a poder hacer nada. Lo siguiente que les van a pedir es un certificado de acceso a máster. Ese certificado de acceso a máster se pide directamente a sus universidades en Colombia o en donde haya hecho el grado profesional. Es un certificado que dice que se os entrega a las universidades que dicen que ustedes han hecho tal carrera en tal universidad de tal duración y que les permite hacer un máster en Colombia. Sin ese certificado, tampoco, o sea, es difícil que les puedan dar una plaza porque esto es indispensable. Luego, aparte, ya son unos extras, que sería una carta de motivación que se hace en las universidades para poder ingresar al máster, hoja de vida, referencias laborales y académicas y estudios complementarios. Es importante tener en cuenta el tema, uy, se fue para atrás, es importante tener en cuenta el tema de las fechas. Antes de que veamos, vamos a saltar a la siguiente, que son las ciudades, plazos de admisión, aquí, uy. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Mariela? ¿Nos explican los plazos de admisión, por fin, Mariela? Porque eso es lo importante tener en cuenta respecto a los estudios. Sí. Cada plazo tiene unos porqués, ¿vale? Formación profesional, de mayo a junio, ¿vale? Algunas cierran en julio, pero todas empiezan en mayo. Públicas. Interesante de la formación profesional son los precios, ¿vale? La formación profesional podemos encontrar incluso algunas que son hasta gratuitas, subvencionadas al 100% dependiendo de vuestras notas de acceso, la homologación y que tengamos la documentación a tiempo. ¿Por qué? Porque este plazo es para los estudios públicos, ¿vale? Fuera de estos plazos podemos, sí, serán instituciones privadas, reconocidas también, pero el gobierno lo que hace es dar el permiso de emitir estas titulaciones a instituciones privadas. ¿Por qué? Porque los plazos son muy cortos, ¿vale? Nada más. Por eso digo que en formación profesional es posible hacer una titulación en privado también. ¿Por qué? Porque son avalados por el gobierno, solo que el gobierno no tiene más margen de maniobra, ¿vale? Después tenemos grados, carreras universitarias. La primera fase, ¿vale? Que es para extranjeros, solamente para extranjeros, ¿vale? Es en marzo. Para acceder a esto, es lo que había comentado Marcelo, necesitamos bachillerato ICFES, todo apostillado, ¿vale? Yo con la documentación apostillada puedo empezar a trabajar en los plazos, aunque después necesitemos hacer alguna copia compulsada, yo con la documentación apostillada ya puedo empezar a trabajar. ¿Que a posterior os pida la documentación apostillada o los originales? Sí, os lo voy a pedir, pero para acceder, documentación apostillada, ¿vale? Del bachillerato completo 9, 10, 11 y el ICFES o pruebas saber, ¿vale? La primera fase es en marzo, durante un periodo muy corto, así que necesito la documentación sí o sí. En caso de no acceder a esta convocatoria, no pasa nada, accederemos a la fase de junio-julio. En junio-julio es la fase ordinaria en la cual aplica todo el mundo, ¿vale? Aplican todas las personas españolas o no españolas pueden aplicar a esta convocatoria. Están todas las plazas abiertas, ¿vale? En todas las universidades. Acceder a un grado es lo que comentaba Marcelo. Va en función de la nota que tengas de equivalencia, ¿vale? Es un trámite que ya lo haría yo, ¿vale? Es un trámite que yo me encargo de hacerlo en la UNED. Entonces, una vez tengamos esta nota, con esta nota es que vamos a aplicar. Si necesitamos más nota, es posible conseguir más nota con unos exámenes, que también hay que decirlo de antemano, porque hay que prepararse los exámenes y son en unos días muy concretos, ¿vale? En el caso de que necesitemos más notas, porque mi sueño es medicina, ¿vale? Medicina necesita al menos 12 puntos y tu máximo con matrícula de honor en el ICFES y en bachillerato es de 10. Entonces necesitas 2 puntos extra. Estos 2 puntos son con los exámenes que en caso de quererlo, os podemos informar de cómo hacerlo y ayudaros en los trámites, ¿vale? Y después tenemos las maestrías. Con las maestrías pasa lo mismo. Tenemos una convocatoria que va de antemano para extranjeros. Esta convocatoria ha empezado, algunas empezaron en enero, otras empezaron en febrero, ¿vale? Mayoritariamente todas van para marzo también y cierran a finales de marzo. Algunas alargan un poquito más, pero mayoritariamente hasta finales de marzo, igual que los grados y las carreras. ¿Por qué? Porque está pensado para que después tengáis margen para solicitar el visado. Por eso solamente aplican los extranjeros,
¿vale? Entonces, por ese tema de 60 días antes de iniciar clase, tal, todas estas matrículas, aunque las hagáis hasta marzo, después las resoluciones saldrán entre abril y mayo. La admisión con los pagos y la documentación entre abril y mayo saldrá. Por eso tenéis el margen de después coger la maleta y venir para España y solicitar el visado en junio o julio. Está todo calculado, ¿vale? Fase de extranjeros. Hasta finales de marzo, ¿vale? Más allá vais a ir directamente a la fase de junio, donde vais a competir con los demás. El beneficio de aplicar ahora es que no hay tanta competencia, porque los españoles no pueden aplicar porque están estudiando. Los españoles que van a aplicar a estas plazas, que obviamente pueden aplicar, son los que el año pasado no accedieron a una plaza porque no cumplían con los requisitos. Obviamente, si tienen mejores requisitos que la plaza que perdieron, podrán acceder o no, depende, porque al final que te acepte o no la universidad dependerá de qué tan buenos requisitos o qué tan buenos estudios o qué tan buena carta de motivación o currículum tengáis. No os preocupéis porque me encargaré de mejorar en el caso de que se tenga que mejorar esta carta de presentación o este currículum, esta hoja de vida. La modificaremos para que tengáis muchas más posibilidades que las demás candidaturas que pidan la plaza, ¿vale? Esto es lo principal. Súper bien, sí, perfecto. En resumen, hay que correr. Si alguien quiere hacer esto para este año, tiene que moverse, tiene que espabilarse y hacerlo rápido porque necesita preparación previa de documentación y las plazas están corriendo. Entonces, es súper importante. Yo sé que muchos de ustedes o ya se les vence la visa este año o están en Bridging Visa o están en espera de resultados. Entonces, con más razón, hay que moverse pronto y tener en cuenta lo que hemos hablado previamente. No pueden hacerlo en cualquier fecha. Ese es el punto. Que si no se hace en lo que queda de este primer trimestre, o a más tardar para abril, que es lo que sería, depende de las universidades, como dice Mariela, habrá universidades que igual en abril todavía tengan plazas abiertas o en mayo a más tardar. Si no se hace para lo que queda antes de junio, mejor dicho, ya prepárese para el 2026, porque claramente este año lo más seguro es que no alcances a tener una plaza en España. ¿Listo? Lo bonito de todo esto, sobre todo para los que vamos a maestrías, es que literalmente sabremos algo al día siguiente, en algunas ciudades pequeñas, al día siguiente o a los 2 días de que yo haga la aplicación, a mí me van a contestar si está todo correcto o si hay algún requerimiento. Si está todo correcto, ya solo hay que esperar a que salgan las resoluciones, ¿vale? Así que, como ya os he dicho, todo por WhatsApp lo tendréis todo informado. Perfecto. Voy a saltarme la parte de las ciudades, que es lo que acabábamos de ver, que es lo que seguía antes. Aquí básicamente lo que ya les hemos dicho, ¿no? La parte de las ciudades, las recomendadas básicamente, en resumen, norte y sur de España. Todo lo que está ubicado en el norte y sur de España son buenas opciones para estudiar y todo lo que está ubicado en las principales comunidades no es recomendado para los estudios. No significa que luego no se vayan a estas ciudades. Simplemente recomendamos que los estudios busque el norte y sur de España, que es donde va a salirle más económico, va a gastar menos dinero y eventualmente también va a poder trabajar, pero pues a un ritmo más acorde a su situación de estudiante. Que esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Ustedes ya saben cómo funciona esto. A las universidades les importa poco o nada que ustedes tengan que trabajar para subsistir. Y esto mismo nos pasó en Australia y nos pasó a todos. Yo fui el primero que cuando quise decir la excusa de la escuela de no es que yo necesito trabajar para vivir, me dijeron, sí, tu taina. Se supone que uno tiene que tener solvencia económica. Entonces, para eso mismo se supone que la solvencia económica, se supone que uno de los estudios se tenga que enfocar en los estudios. Y recuerden lo que les dijimos al principio, los estudios de España no son de garaje. Si usted llega con la mentalidad de seguir haciendo lo mismo que hacía en Australia, se va a estrellar, porque durante el tiempo de los estudios tiene que cumplir con los estudios. No son estudios de garaje. No son estudios de garaje. La asistencia cuenta. Si faltas más de X clases, asignatura suspendida. Y si no apruebas las asignaturas, no se te renueva el visado. Es así de sencillo. Y no digas que no te lo avisamos. Esto como en el círculo de los hermanos Gasca. Y luego no digas que no te avisamos. Esto, por eso dicho, es muy diferente, es muy económico, es muy asequible. Podemos lograr rápido la residencia y la nacionalidad, pero en el momento que tengo que estudiar, le tengo que meter la ficha al estudio. Si no, olvídense porque les van a cancelar absolutamente todo
en cuanto lleven 3 fallas, olvídese. O sea, es que no es ni cerca al nivel de Australia en cuanto a lo académico. Y el Entonces, motivo por es favor, sencillo. muy importante. Y el motivo por el cual pasa esto es sencillo. Todos los estudios están subvencionados por el gobierno. Si el Exacto. gobierno ve que no cumples, fuera, la plaza para otro. Exacto. O sea, es decir, son becados, para que nos entiendan. Los estudios públicos, ¿por qué son tan baratos? ¿Por qué te vale un máster 700 euros? Un máster 800 euros todo el máster. 1000, porque ya vienen becados directamente por el gobierno español. Y son plazas públicas, es esto. Entonces, para que ustedes que en Colombia me entiendan, como en el SENA. O sea, estudiar aquí es como estudiar en el SENA al nivel de ser rigurosos. Es decir, ustedes saben que en Colombia el SENA no perdona fallas, no perdona que usted no llegue a los estudios, te cancelan de inmediato. Aquí pasa lo mismo. Entonces, muy importante, ¿verdad? Por favor, se lo repito, no vengan con la misma mentalidad de querer enfocarse en el trabajo desde el primer año porque la van a embarrar. La van a embarrar. Correcto. ¿Listo? El Y primer es, año y lo que es toca. importante que se tenga muy claro. La beca de los estudios va para la primera vez que haces la asignatura. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, ok, yo quiero estudiar una maestría por 700 euros. ¿Puedo hacerla? Sí. Pero si una asignatura la suspendes, esa asignatura que te estaba costando proporcionalmente 50 euros, va a costar 300 por repetirla y por no superarla la primera vez con la beca. Y quiere decir que si después hago otra maestría o tengo que repetir esa maestría no va a tener la misma beca, porque la beca es para la primera vez que hago un estudio. Exacto. Entonces, ahí les dejamos el dato muy importante, lo que les he dicho. Aquí se trata de ayudarles con mucha sinceridad y eventualmente es eso, ¿no? España es un país muy chévere, muy bacano, muy rápido y muy flexible, pero también es muy estricto con el tema de estudios. Avancemos para que podamos terminar. Entonces, veamos el testimonio de Richard. Vamos a ver si ustedes lo pueden escuchar. No sé si lo tengan. A ver, vamos a ver si... Ay, perdón. Dios mío, ¿qué pasó? Me fui, no sé para dónde. A ver. Problemas del directo. Problemas técnicos. A ver. Problemas técnicos. A ver. Voy a salírmelo para ver si le puedo poner el sonido. Bueno, un segundo. Vamos a intentar regresarlo. ¿Ustedes lo escuchan? No, ustedes no escuchan. ¿No? Yo creo que no lo escuchan. Vale, pues vamos a hacerlo sin sonido y eventualmente tiene subtítulos. Porque no sé por qué no suena. Bueno, no pasa nada. Lo hacemos así y ya está. Nos lo imaginamos. Pueden ver los subtítulos, lo pueden leer. Es bastante rápido. Voy a ver si lo voy aquí. Sí, eventualmente está suena. Llevo 6 meses en este país y bueno, me decidí a venir a estudiar aquí y vivir aquí porque me pareció muy accesible, muy fácil y se adapta uno fácilmente a esta cultura y a este país. Pues hay muchas oportunidades para gente joven y profesional. Decidí hacer el proceso con Marcelo porque pues primero es un amigo de hace muchos años, lo conozco desde Barranca y me pareció también una muy buena opción pues todo lo que ofrece y el acompañamiento, la rapidez con que se hizo todo me sorprendió. Estoy muy satisfecha con todo el proceso. Y bueno, desde que inicié el proceso hasta que obtuve los papeles, aproximadamente 2 o 3 meses. Tardó todo hasta que me llegó ya la tarjeta de extranjería. Una pena que no lo hayamos podido escuchar, pero muchas gracias, Mariela, por hacernos de locutora. Richard es un amigo mío. Richard fue el último estudiante que hicimos para el periodo 2024-2025. Él está actualmente en Vigo, está en Galicia, está haciendo un máster en ingeniería mecánica en la Universidad de Vigo. Como él mismo lo cuenta, su proceso fue muy rápido. Él vino a aplicar directamente desde España y básicamente en 2 o 3 meses tuvo todo, tanto la estancia aprobada como el permiso de trabajo. Actualmente ya cuando Richard me pasó este video, hace un par de meses,
pero Richard ya actualmente está trabajando en la parte suya, está trabajando como mecánico a medio tiempo, se está solventando su vida más normal, está muy contento porque claramente ha mejorado su calidad de vida. Me mandó un audio que día súper emocionado porque pues estaba pudiendo ayudar más en Colombia de lo normal. Entonces, que era algo que a él le preocupaba mucho, porque tiene pues su familia allí y es una persona que, como todos los colombianos, ayudamos mucho en casa y se sentía muy contento de que estaba pudiendo ayudar más de lo normal. Una pena que no le hayamos podido escuchar su voz, pero bueno, sigamos adelante y pasamos ya a finalizar con tema de servicios y de costos. Entonces, nosotros básicamente hacemos todos los servicios de España, ¿sí? Todo lo que ustedes puedan necesitar. Desde los servicios académicos, servicios legales y servicios de acompañamiento en destino, ¿vale? Todo, lo que ustedes puedan necesitar lo hacemos todo. Los servicios académicos desde homologaciones de bachillerato, de grado, equivalencia de notas y las aplicaciones y matrículas, que es básicamente todo lo que hace Mariela. Todos los servicios legales tenemos, eso es importante que lo sepan, nosotros aquí en España tenemos equipo legal, o sea, asesoramos migratoriamente, que eso es algo importantísimo que siempre se menosprecia en las agencias y a veces solamente buscamos agencias que tengan asesoría educativa, más no asesoría legal. Y nosotros tenemos asesoría no solamente académica, sino también asesoría legal, porque tenemos a Gemma, que es la abogada de extranjería, y ella se encarga de hacer todos los procesos legales de nuestros estudiantes, desde las aplicaciones de visado, solicitudes de residencia laboral, de ciudadanía, de reagrupación familiar, todo. Entonces, no solamente están asesorados por profesionales a nivel académico, porque yo tengo formación profesional como agente educativo, sino también tienen asesoría profesional legal de una abogada colegiada en España, como lo es Gemma, y por supuesto, pues también Mariela, que Mariela también como tal tiene titulación de abogada, aunque hace procesos académicos. Mariela también tiene título como abogada y también como trabajo social aquí en España, tiene doble titulación. Entonces realmente somos personas que sabemos lo que hacemos y que trabajamos con mucho amor en cada uno de los procesos que hacemos. Para finalizar, tema costos. Entonces, nosotros tenemos los diferentes programas, ¿vale? Bien pueden hacer los FPs, los grados o los paquetes de máster. Los FP y los grados valen lo mismo, ¿sí? Tienen el mismo precio. La diferencia es básicamente desde dónde aplican ustedes. Si aplican desde origen o si aplican desde destino, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta? El FP y el grado valen lo mismo. Lo único que cambia es que en uno se hace homologación de bachillerato y en otro se hace equivalencia de notas. Normalmente estos precios ya se están viendo el antes y después, es decir, están con precios ya con promoción. Entonces, si ustedes deciden hacer, por ejemplo, una formación profesional desde Australia, aplicando desde Australia o desde fuera de España, el total del paquete es de 1.900 euros. Solamente de 1.900 euros. ¿Qué les incluye esto? Todo lo que necesitan para sacar el programa. Es decir, les incluye, por ejemplo, si van a hacer una formación profesional, les incluye la homologación del bachillerato, les incluye 4 matrículas a las universidades que ustedes quieran, en este caso a los institutos que ustedes quieran, ustedes mismos lo eligen, ustedes mismos lo toman. Les incluye la preparación y del visado, bien sea desde fuera de España o bien lo pueden hacer desde dentro, en ese caso es lo que cambia el precio, y les incluye el paquete de primeros pasos, que es todo el paquete de acompañamiento en destino. Esto con los FP y con los grados. Con los máster es el mismo paquete, lo que incluye es una equivalencia de notas, 4 matrículas a las universidades que ustedes quieran, la preparación del visado bien sea dentro o fuera de España y el paquete de primeros pasos. Entonces, los máster tienen un costo para hacerlo desde fuera de España del mismo precio, de 1.900, y si deciden hacerlo desde dentro de España, de 2.200 euros. Estos precios son únicamente para ustedes que están aquí en el webinar. Y en este momento yo voy a abrir el calendario. Me he apartado 15 citas, básicamente. He dejado poco menos de 15 citas disponibles a partir de mañana. Me voy a desbloquear justo en este momento el calendario para que ustedes puedan entrar ya mismo y pedir citas para los que quieran hacer el proceso de inmediato. Tenemos modalidades de pago. No es necesario pagar en full. Tienen 2 opciones siempre. Pueden pagar en full o pueden pagar en cuotas. Si pagan en full, tenemos descuentos para las personas que pagan en full. Si pagan en cuotas, es el mismo precio, diferido en 3 cuotas. Tenemos también promociones para parejas o amigos.
dos o más, cuando son dos personas o más haciendo el proceso, tenemos también descuentos. Entonces, no solamente tenemos los descuentos en pantalla, sino que también tenemos otros descuentos dependiendo de la modalidad de pago que ustedes quieran tomar. Entonces, en este momento voy a enviar el calendario aquí al chat y lo voy a dejar pineado. Y solamente tenemos 15 citas disponibles. Ahí ya está, ahí ya lo dejé pineado. Solamente tenemos 15 citas disponibles a partir de mañana miércoles, jueves y viernes, ¿vale? No más, para tener estos precios que están viendo en pantalla, que es lo que ustedes necesitan para cada uno de los paquetes, y las promociones que les he comentado, que es básicamente por pagos full, 300 euros de descuento en cualquiera de los paquetes que elijan, por amigos y o parejas, dos o más, 150 euros de descuento en cada uno de los paquetes en el que elijan. Pueden ser paquetes diferentes, ¿vale? Y está también la modalidad de pago, ¿vale? Claramente, no, por aquí ya nos preguntan, y si queremos asesoría personal antes de tomar el paquete, claro, para eso es el link que acabo de mandar. El link es para que tomen la cita. Obviamente, antes de pagar, se tienen que analizar los perfiles. Ustedes ninguno va a pagar por pagar. Igualmente, de todas maneras, puede que yo qué sé, que lo que busquen no encaja. Es importante entonces que lo hagan, ¿listo? Entonces el calendario ya está puesto, el calendario es para pedir la sesión es de 1 hora directamente conmigo y solamente tenemos calendario abierto miércoles, jueves y viernes desde este preciso momento. Para que quede más claro, ¿qué es el coste extra que habrá después de este pago? Lo que tendréis que pagar será la universidad o el estudio que elijáis, que una vez habléis conmigo podemos decir si se paga todo de golpe o si lo hacemos prorrateado, ¿vale? Hablaremos sobre ello y las mejores opciones para cada caso, ¿vale? Por lo tanto, pago extra que habrá aparte de esto será los estudios que hagáis, ¿vale? El seguro médico privado y después, si vais a embajada, la embajada os va a cobrar una tasa de unos 60-80 euros, dependiendo de dónde estéis, para tramitar el visado. ¿Vale? Para que lo tengáis claro y seamos claros de, es que no sabía que tenía que pagar en la embajada una tasa. No, avisamos. Si vais a tramitar el visado desde embajada, hay una tasa en la embajada, motivo por el cual también los precios desde origen son más baratos. ¿Vale? Lo tenemos todo pensado. ¿Vale? Motivos, otros pagos que habrán, la universidad, el instituto, etcétera, pero sabréis de antemano el precio aproximado y la metodología de pago, ¿vale? Todo esto será muy claro, Marcelo os lo dirá, yo también os lo informaré en la reunión después de que decidamos qué vamos a estudiar y dónde. Listo, para finalizar, vámonos con las preguntas y así ya dejamos por finalizado este webinar del día de hoy en los últimos minutos. Entonces, voy a empezar a responder, voy a entrar aquí a la parte de preguntas y voy a ir por orden, trataremos nada más de hacer 5 minuticos de preguntas y sin más. Entonces, tenemos por aquí la primera pregunta de Angélica Torres Villa. Hola, buen día. ¿El nivel educativo de las instituciones fuera de las ciudades principales es bueno? ¿Y qué tan fácil es encontrar empleo? A ver, todos lo hemos dicho ya. Sí, ya lo hemos dicho. En realidad, todas las universidades son las mismas. De hecho, en universidades pequeñas hay un mejor nivel de estudios y un mejor nivel de atención, porque como ya hemos dicho también, los salarios están regulados. Por lo tanto, el profesor que enseña a 200 alumnos va a cobrar lo mismo que el que enseña a 50, con la diferencia que el que enseña a 50 estará menos quemado y más motivado por su trabajo. Además que vuestro coste de vida también será más bajo. ¿Qué tan difícil es encontrar trabajo en ciudades pequeñas y en grandes? El mismo. En una ciudad pequeña de X, más o menos siempre hay en relación a la población, un 10% de plazas, de oportunidades laborales, independientemente. En Madrid hay hoy en día sobre los 13.000 puestos de empleo, pero hay 3-4 millones de personas. Y en una ciudad pequeña como es una en Galicia que tiene 300.000 habitantes, a lo mejor hay 300 plazas de trabajo hoy. Proporcionalmente es lo mismo. La diferencia es que vais a tener menos presión laboral porque hay menos competencia. Aquí lo que hay que tener en cuenta, sí, está muy bien, Mariela. Aquí lo que hay que tener en cuenta, perdona que te interrumpa, es lo que les he dicho. O sea, no, el primer año no es, yo sé que todos tenemos que trabajar, por supuesto que lo sé y lo entiendo perfectamente, pero el primer año lo que nos debe interesar es buscar un lugar en donde mis estudios sean económicos
y donde eventualmente mi coste de vida sea bajo, porque si se enfocan directamente en lo laboral desde el primer año o desde el tema de los estudios, lo están haciendo al revés, porque recuerden, no es Australia con el tema de estudios, no son estudios flexibles, son estudios donde se tiene que sacar adelante esos estudios para luego sí disfrutar. O sea, el tema no es que siempre vayamos a estar con esta presión de es que no puedo trabajar bien, no, no, eventualmente solamente será el primer año, luego sí podrán trabajar en lo que ustedes quieran, pero trabajo hay, sí, y en lo que necesiten. Sigamos, Andrea Sastre nos dice, ¿qué pasa si yo acabo de terminar una maestría virtual en España o estoy en proceso y mi esposo tiene una maestría de Australia? ¿Tenemos algún chance? Eso es solo para personas que van a estudiar. Puedo iniciar mi proceso trabajando en lo que estudie y no empezando a estudiar. Entonces, no pasa nada con que tengas ya una maestría. No tiene nada que De ver. hecho, Eventualmente, las maestrías, para que salga un visado, tienen que ser presenciales. claro. Si has Entonces, hecho una maestría online, perfecto, probablemente habrás pagado mucho más de lo que están subvencionadas, porque las subvencionadas son presenciales, ¿vale? O semipresenciales, ¿vale? Que son las únicas que van a dar visado, siempre y cuando la presencialidad de la semipresencialidad supere el 60% de las clases, ¿vale? Entonces, ¿pasa algo? No, incluso lo tendrás más fácil porque tu candidatura dirá que ya has hecho una maestría en España antes. Y tu marido igual, lo único que tiene que hacer es la titulación, apostillarla con la apostilla de la Haya, titulación y expediente académico de las notas de todos sus estudios. Esas notas, ese certificado de nota de sus estudios tiene que decir nombres de las asignaturas, cargas horarias o cargas de créditos y nota final y la nota media de toda la titulación. Es importante que esté muy, muy especificado, ¿vale? Porque es lo que se necesita para que sea aceptado en España. sí, por último, lo de es para estudios, sí, no hay forma de llegar directamente trabajando, a no ser que tengas una empresa que te contrate directamente desde España, no hay forma que llegues directamente a España con un permiso laboral, a no ser que apliques a una visa diferente, como por ejemplo la nómada digital, que tiene ciertas condiciones, pero no nos vamos a enfocar en eso ni vamos a hablar de esto, porque sí, estamos 100% enfocados por el camino a través de los estudios. Nos pregunta por aquí Nicolás Ramírez, ¿se debe homologar el título profesional para poder realizar una maestría? Depende. Hay unas listas, hay 36 profesiones que están reguladas en España. De esas 36, solamente 13 necesitan realmente tener, solamente 13 necesitan estar homologadas para poder hacer una maestría en esas profesiones. De resto, no. Lo que sí hay es que esas 36 profesiones, sí o sí, para ejercerlas, las tengo que homologar, ¿vale? Pero eso es una cosa que podemos mirar directamente en sesión. Igualmente no quiere decir que no puedas estudiar. Claro. Hay maestrías que tienen obligatorio Hacer el máster. ser homologadas, ¿vale? Para estudiar ese máster. ¿Por qué? Porque las prácticas son directamente laborales y para trabajarlas o para hacer esas prácticas tienes que tener la colegiatura, por lo tanto, tienes que estar homologado. Pero esas son muy pocas y normalmente son las que van directamente dentro de un hospital trabajando con gente, ¿vale? Las ingenierías en las cuales tienes vidas de personas, como de minas o de caminos, por ejemplo. Caminos y ¿vale? puentes. Y después los ejercicios profesionales de plazas públicas. Hablamos de trabajos de profesor en un instituto público, en una universidad pública o ejercer abogacía en el territorio. Estas obviamente necesitas tener la homologación y la convalidación hecha. Pero sí, por ejemplo, yo es que quiero estudiar para gestión administrativa en un hospital. Esa sí puedes, porque no vas a tener la vida de una persona en las manos. Esa sí puedes, ¿vale? Claro. Cada rama tiene sus qués, ¿vale? En el momento en que hagáis la asesoría conmigo, mira, es que yo soy ingeniero y quiero hacer una ingeniería X. Pues vamos a ver qué opciones tienes. Primero elígeme qué preferencias tienes de las listas que te vamos a mandar. Luego vamos a revisar cuáles de ellas es inviable hacerlas, al menos a fecha de hoy. Porque lo que sí que se puede hacer es, empezamos a estudiar una maestría que no necesite una homologación, ¿vale? Paralelamente hacemos también la homologación de la titulación. Cuando tú acabes de estudiar esta maestría, sí que podrás ir a hacer la maestría con la homologación ya hecha, porque normalmente tarda entre 1 y 3 años en homologar dependiendo de la carrera que hayas estudiado y que quieras homologar. Obviamente una medicina te va a tardar mucho más que una maestría, por decirlo así, para ser profesor. Todo eso directamente se verifica y se revisa en las sesiones.
Por aquí nos pregunta Andrea Calderón, si voy con mi pareja y solo uno estudia, ¿qué pasa con el que no estudia? ¿Tendría también derecho de trabajo? No, ya lo hemos explicado, las parejas que vengan como dependientes no tienen derecho laboral. Jorge nos pregunta, hola, buenas, ¿cuánto tiempo es para hacer una maestría? ¿Con eso se puede solicitar la residencia? Son normalmente 1 año y eventualmente con cualquier estudio, no solamente con las maestrías, con los técnicos o con los grados, puedo tener el permiso de quedarme trabajando a tiempo completo una vez finalice mis estudios y eventualmente solicitar la residencia. Sí. Omar Leandro nos pregunta, ¿para quienes tenemos hijos podrían hablar un poco de los beneficios? La educación para ellos es paga, la educación pública es gratuita, eventualmente para los hijos, pero tener en cuenta lo que le hemos dicho, que es un proceso que se tiene que hacer primero por los padres, toda la gestión de matrícula de los niños se tiene que hacer directamente por los padres. Y el primer año el estudio tiene que ser privado. Melissa por aquí también nos pregunta, ¿qué maestrías son recomendables para encontrar empleo rápido y así obtener la residencia por empleo? Muchas gracias. Todo lo que esté ligado, piensa que lo que tienes que hacer es a nivel de tu profesión. Al final tiene que estar ligada a tu perfil académico profesional y eventualmente con todo hay oportunidades laborales. No hay nada que no digas, es que si estudio esto no voy a encontrar trabajo. Aparte piensen que tienen todo 1 año y si en el primer año no alcanzan pueden pedir hasta un segundo año. Entonces, es imposible que con sus propias profesiones, es decir, aquí no hay necesidad que ustedes se reinventen. Aquí mira lo de ustedes y simplemente los estudios para ir a por ello. Pero con cualquier cosa que hagan, tienen hasta máximo 2 años para encontrar un trabajo profesional. ¿Cuáles son las profesiones que más opciones de empleo pueden encontrar? Sanitario, todo el área, lo que es el área de informática, todo el área de tecnologías, todo el área de educación. Estas son, digamos, las 3 más populares. Sanitario, educación y tecnologías. Nos pregunta Angélica. Andrea Calderón, ¿cuál sería la solvencia mínima de mostrar por una pareja? Ya nos hemos dicho, 7.200 por el aplicante principal, 5.400 por la pareja. La parte de impuestos, ¿cómo se maneja como estudiantes trabajando medio tiempo? Si trabajas formalmente para alguien, ya directamente te descontarán por derecha. Si te haces autónomo, pues tendrás que pagar impuestos, que es como si en Australia habláramos del ABN. ¿Vale? Pero esto ya son temas, obviamente, de accounting. Yaneidi nos pregunta, si yo soy profesional, soy enfermera profesional y tengo una especialización en unidad de cuidados intensivos, ¿tengo que ir a estudiar o puedo validar mis títulos y trabajar como enfermera? Todo se tiene, en este caso enfermería se tiene que homologar, pero tú no puedes llegar directamente a buscar trabajo así tengas algo homologado. Eso nos lo preguntan mucho. Si yo homologo mi carrera y llego a España, ¿puedo encontrar trabajo? Si no hay un permiso de trabajo, si tú no tienes un permiso de trabajo, da igual que tengas tu carrera homologada. Tú necesitas de tu carrera homologada un permiso para trabajar. Y la forma más fácil de tener ese permiso para trabajar es a través de los estudios. ¿Vale? Y en España no se puede llegar, buscar trabajo y quedarte trabajando. No, el trabajo se tiene que hacer desde origen. O sea, la empresa te tiene que contratar desde Australia. Estando en Australia, no puedes llegar a España para trabajar. Tienes que llegar con estudios y entonces trabajar. Correcto. Tatiana nos pregunta, si realicé estudios en Australia como un diplomado y decido hacer la aplicación a la visa de España desde mi lugar de origen, ¿necesitaría posibilidad de certificado del diploma en Australia antes de regresar al país de origen? Sí, pero tú no vas a aplicar con el diploma de Australia. Tú aplicarías, Tatiana, con tu carrera profesional. O sea, si vas a hacer, por ejemplo, un máster, es el diploma de la carrera profesional que entiendo que la habrás hecho en Colombia. Si vas a hacer una AFP, será el bachillerato y eso será en Colombia. Es decir, el diploma de Australia les sirve, a todos ustedes les sirve para anexarlo como estudios complementarios en el caso tal de que vayan a hacer un máster. Y al ser documentos complementarios no necesitan ser apostillados, solamente con originales. En este caso, si está en inglés, pues sí, obviamente traducirlo sería recomendado, pero no es necesario que apostillemos la documentación secundaria. Andrea Sastre nos pregunta si queremos asesoría personal antes de tomar el paquete. Sí, ya nos pueden escribir al link, tienen el link en el chat. Todavía nos quedan citas, así que pueden aprovechar y tomar estas últimas citas. ¿Qué oportunidades hay para los docentes? Buena, docencia está dentro del top de lo que se tiene que hacer. Simplemente es obligatorio homologar, sea para trabajar, si es para trabajar como con niños, solamente homologar. Si es para trabajar en educación superior, es homologar y hacer un máster, ¿vale? Por último, nos quedan aquí, todavía nos quedan unas cuantas. A ver, mencionaste con ese término los estudios profesionales, el gobierno ofrece 2 años de trabajo y se debe trabajar en el área profesional que se eligió. ¿Qué pasa si no cumples con esos 2 años de trabajo? ¿El gobierno exige que sea solo con una empresa o cuenta más el tiempo acumulado? No, Tatiana, tienes 2 años. O
sea, tienes máximo, te van a dar primero un año y si en ese primer año no cambias a la residencia, puedes pedir hasta un segundo año, pero para cambiar la residencia no tienes que estar X tiempo trabajando para nadie. Solamente tienes que tener un contrato, ¿vale? Y ese contrato puede ser hasta a medio tiempo, ni siquiera tiene que ser un contrato a tiempo completo. Y eventualmente no tienes que mantenerte con el mismo empleador como en Australia. Eso son todas cosas de Australia. Luego, cuando hagamos la asesoría, hay que cambiar el chip porque todo funciona diferente. O sea, aquí ni el empleador hace de sponsor, ni hay que trabajar X años para la empresa. No. Es todo sencillo. Es muy sencillo. Simplemente tener un contrato y ya está. No hay que durar X tiempo ni nada de esto. Marcelo, ¿pasaría en el caso que la maestría seleccionada no reúna el mínimo de estudiantes? Nos pregunta alguien. Nos pregunta John Castillo. Mariela, ¿qué pasa si la maestría no reúne el mínimo de estudiantes? Las maestrías se realizan igualmente. Siempre, ¿no? Públicas. Sí. Claro, son públicas. Así Si hayan 5 o hayan es 10. diferente. Claro. Pero como son públicas, una vez ya hay alguna maestría hecha, y de hecho, es que, como os digo, una vez haga la admisión, me va a llegar al cabo de poco tiempo un mail diciendo si está todo ok o no. En cualquier caso, recordaos que se hacen hasta 4 matrículas. O sea, en el hipotético caso de que cancelaran unos, quedan otras 3. Y no es Claro. que sean incompatibles entre ellas, es que a lo mejor podéis llegar a tener las 4 admisiones, ¿vale? Total. Después, dónde os vayáis a quedar dependerá de cuál paguéis o no, para confirmar Exacto. la plaza, que tenemos unos días muy breves para pagar la plaza, pero esto ya se explicará en la reunión. Igualmente tendréis 4 opciones, que podéis estar aceptados en las 4. Correcto. Es decir, nosotros no les vamos a aplicar, bueno, obviamente ustedes se pueden elegir, pero los paquetes vienen armados para hacerles 4 matrículas a las universidades que ustedes quieran. ¿Por qué así de esta forma? Porque de esta forma ustedes tienen más chances de tener una plaza. Es decir, aquí tampoco es como en Australia. Nosotros como agencia no tenemos contrato con ninguna universidad pública, con ninguna. A nosotros nadie nos paga comisiones. Ustedes van a pagar directamente a las universidades y por lo que ustedes están pagando es por nuestros servicios. Y la forma en como nosotros les podemos asegurar que les salga una matrícula es haciendo diferentes aplicaciones. Me explico. Ustedes nos dicen, por ejemplo, quiero hacer el máster X en X universidad. En este caso, Mariela les va a decir, listo, perfecto, vamos a aplicar a ese. Pero necesitamos que me des mínimo al menos 3 o 4 opciones más, porque yo no te puedo asegurar que esa justo que tú quieres te salga. Entonces, lo que hacemos es simplemente jugar a las matemáticas. En vez de aplicar a una sola universidad, pues aplicamos a 3 o a 4. Y así lo que hacemos es ampliar nuestras opciones de probabilidades. No podemos garantizarte, no podemos asegurarte cuál va a salir, cuál de las 4 va a salir, pero te podemos asegurar que una de las 4 sale. O sea, de 4 al menos una saldrá, que es el número mágico que tenemos controlado. Por último, últimas 2, no respondemos más. Últimas 2 y nos vamos. Nicolás nos pregunta, ¿la cita para agendar tiene algún costo? Sí tiene un costo, pero ahorita está totalmente gratis. Normalmente la asesoría tiene un costo de 30 euros, pero si la toman para estos días, miércoles, jueves o viernes, les va a salir totalmente gratis. No tienen que pagar por la asesoría, ¿vale? Y aparte tendrían los descuentos si toman el paquete. Por último, los nuevos cambios al reglamento de extranjería, ¿en qué benefician a los estudiantes internacionales? Es verdad que con los nuevos cambios se puede cambiar de estancia por estudios a la residencia por trabajo con algo no relacionado a la profesión que estudiamos. Esto ya todo lo hemos hablado. Eventualmente los beneficios son todos los que nombramos al principio. Todo este webinar fue planteado y realizado y preparado en base a la nueva ley de extranjería. Entonces, todo lo que hemos hablado es en base a la nueva ley de extranjería, ¿vale? Y eventualmente para pedir la residencia laboral tiene que estar relacionado con la profesión. No puedo yo ser de marketing y pedir la residencia laboral trabajando en un restaurante. Si estoy haciendo algo de marketing en el restaurante, perfecto. Pero si estoy haciendo en el restaurante de camarero o de cajero, pues es que no la puedo pedir por esto, porque no me aplica. Entonces es súper importante que la profesión, el trabajo tiene que estar sí o sí ligado a mi profesión. Entonces ahí estarías en lo incorrecto. Chicos, hemos terminado. Ya estamos por aquí. Bueno, me queda una última. Andrea Sartre, si mi esposo y yo estudiamos máster, pero el año después solo él consiguió trabajo en su profesión, ¿yo tendría la residencia por ser su pareja o no por no tener yo el trabajo? Mariela. Es muy interesante esta pregunta. Y en el caso de que, por ejemplo, uno de los dos tengáis la oportunidad de cambiar a residencia y la otra persona no, ¿qué va a pasar aquí? La persona que no consiga el trabajo quedará en estatus irregular, por lo tanto tendría que volver a país de origen, pero la otra persona se quedaría trabajando.
después de 2 años tendría la nacionalidad y por lo tanto podría reagrupar a la pareja por reagrupación familiar como español y automáticamente la pareja conseguiría también una residencia permanente o incluso la nacionalidad. Así que en cualquier caso os beneficiaríais los dos. De todas maneras, chicos, lo que les he dicho es muy improbable que ustedes en todo un año no encuentren un trabajo profesional en sus áreas en toda España. O sea, no ha pasado hasta la fecha y dudo muchísimo que pase en que en todo un año alguien no encuentre trabajo en su profesión. Si esto pasa, es porque realmente no se está poniendo la tarea de buscar el trabajo. O sea, la 10 no se la está poniendo, porque es imposible que en todo el territorio español usted no se espabile y no busque un trabajo en su profesión. Es que no tiene lógica en que esto pase. Y aún así, si esto pasara, tienen un segundo año. Entonces es más imposible aún que en 2 años en todo un país usted no encuentre un trabajo en su profesión. Hay que ser, vamos, realmente de malas. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto, como siempre, se nos ha ido de las manos en cuanto al tiempo. Trataremos de irlo mejorando, pero bueno, cada vez vamos de mal en peor, cada vez se nos alarga más. Besos, abrazos, gracias por tu tiempo, chicos. A ustedes muchas gracias. Tienen el link en asesoría y nos estamos hablando para los que tienen asesoría, pues por ahí nos estamos hablando. Besos, cuídense mucho.